Ya siempre me acuerdo del profesor de la escuela dominical que nos está enseñando cómo buscar en la Biblia, los libros de la Biblia. Así que ahí en 2 Timoteo 3, 1 al 5. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 15. Al 5 mejor. También debes saber esto: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Gracias por tu palabra, que aunque al leerla de una manera simple vemos lo aterrador de lo que allí se está expresando, en este tiempo, como en aquel, contamos contigo para enfrentarnos a esa sociedad viciada por el pecado, pero en medio de ella, de una manera milagrosa, emergen cristianos, emergen hombres y mujeres que van conforme al diseño que tú creaste para nosotros. Bendice tu palabra en nuestros corazones, así como donde quiera que en esta hora está siendo expuesta. Que haya buena semilla, que haya buena tierra en el día de hoy. Oramos en tu nombre, Jesús, y para tu gloria. Amén. Amén. Queremos, hermanos, darle continuidad a este tema en la mañana de hoy. El domingo anterior estuvimos hablando sobre el enfoque nacionalista acerca del reino de Dios. Hemos enfatizado la importancia que tiene conocer la doctrina del reino de Dios. Ya hemos probado y hemos confirmado por la palabra que el reino de Dios antecede a los reinos de este mundo, porque el reino de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad, es refrescando la idea primaria. O sea que Dios nunca comenzó a ser rey, Dios fue rey eternamente y para siempre. Dios nunca dejó de ser rey, Él siempre ha sido rey. Y Dios nunca comenzará a reinar, porque Dios no comenzará, porque Él siempre fue rey. O sea que el reino de Dios nunca dejó de ser, como nunca dejó de ser Dios. Y aun cuando en las diferentes expresiones que se usan para definir el concepto del reino de Dios, nunca debemos sustraernos de esa absoluta verdad que la palabra con profundidad, con claridad nos lo expresa. El reino de Dios como Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Yo creo que todos ya podemos entender bien esto a la luz de lo que la palabra enseña. Por eso es que a la hora de analizar el tema del reino de Dios, nosotros debemos siempre tener en nuestra mente y en nuestro corazón esta primaria verdad. Ahora, hay muchas concepciones teológicas, muchos criterios que van más allá aún del cristianismo, que es parte de lo que vamos a tratar en la mañana de hoy. O sea, el domingo anterior nosotros estuvimos hablando del concepto nacionalista. ¿Cuál es el concepto nacionalista del reino de Dios? Israel entendió mal. Israel creyó que el reino de Israel era equivalente al reino de Dios entre los hombres. O sea que ellos consideraron y consideran hoy todavía que el reino de Dios es el reino que Él establecería a través de la nación de Israel. O sea que ese es el concepto nacionalista. ¿Por qué nacionalista? Porque ellos ven que el reino de Dios es a partir de Israel. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Nosotros sabemos que el reino de Dios, que fue lo que dijimos al inicio, es antes que el reino de Israel, es antes inclusive el reino de Dios, antes que exista la creación. Dios es rey eternamente y para siempre, lo dice así la Biblia, ¿verdad? Entonces no lo podemos pensar en eso. Ahora, hay otro enfoque que es el que vamos a ver en esta mañana y trataremos de no extendernos en el tiempo.
Simplemente estos estudios, estas clases que estamos dando, son como una breve reseña de lo amplio que es el tema. Es decir, que aquí lo que estamos dando es una reseña, pero son temas muy grandes que afectan al cristianismo y afectan, bueno, el judeo-cristianismo en el sentido general está siendo muy afectado a través del tipo de opinión o a la conclusión que llegan primero los rabinos y después los teólogos a la hora de interpretar este aspecto tan importante, y es el concepto o el enfoque evolutivista. Este es un enfoque muy importante que nosotros debemos observar. ¿Por qué? Porque este enfoque es el enfoque modernista o el enfoque liberal. ¿En qué consiste? Ellos conciben la historia como el teatro de la acción divina. Escuchen, ¿ven? Es decir, que el reino de Dios para ellos, acuérdense que estamos hablando de personas que supuestamente proclaman el Evangelio, no estamos hablando del criterio del mundo. Cuando nosotros estuvimos tocando el tema de la apostasía, el tema del espíritu del anticristo, el tema de los anticristos y el tema del anticristo, eso no está al margen de la iglesia, del cristianismo, eso es parte de ese cristianismo que no es genuino. Acuérdense cuando el Señor habló de la parábola del trigo y la cizaña. El trigo es el remanente, ¿se acuerdan de eso? El trigo es la iglesia fiel, pero cuando vino el engañador, el maligno, y si sembró una cizaña, quiere decir que en el mismo campo que es el mundo, donde en ese mundo se sembró la semilla buena que es el Evangelio, fue sembrada en ese mismo campo una semilla mala que es la cizaña, que la cizaña es como planta, como mata, es igual que el trigo. Entonces, tan parecido es que el Señor le hace una advertencia a los discípulos, dice, no la arranque, porque los discípulos dicen, bueno, vamos para allá y vamos a acabar con esto aquí. Y él le dijo, no, ustedes no van a saber distinguir entre uno y el otro. Fíjense si es complejo el asunto. Entonces, muchas personas que se llaman cristianos, muchas personas que ninguno de nosotros está en ese punto, ¿verdad? Amén. Hay muchos que se llaman cristianos, hay iglesias donde hay pastores, eso ha venido afectando el cristianismo desde su inicio, porque acuérdense cuando Cristo dice que el reino es como allí se sembró una semilla buena, una semilla mala, y hay que dejar ¿qué cosa? Que el tiempo avance, y que es el fruto quien va a definir qué tipo de planta es. Por eso el Evangelio, el Señor dijo en una oportunidad, haceos frutos como dignos de arrepentimiento. Ustedes recuerdan que el Señor dijo eso, el fruto digno de arrepentimiento es el fruto que viene a través de el nuevo nacimiento. Eso fruto lo da solo el que ha nacido del Señor. Hay muchas personas que parece que dan muy buenos frutos, son gente buena, usted no puede decir, no, yo soy buena gente, oye, pero el hermano fulano está que es tan bueno, pero su corazón está apagado, su corazón no está. Hay muchas personas que se confunden, por eso te digo, no va a decir que saque la semilla buena. Es tan parecido que la gente se confunde. Por eso dijo Cristo en otra oportunidad, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿dónde? Y la gente piensa que eso es allá en el futuro. No todo el que me dice Señor, Señor, ahora aquí, va a entrar ¿a dónde? En el reino de Dios. ¿Cuándo? Aquí. Es aquí. Porque si el reino de Dios está entre vosotros, como Él dijo en otra oportunidad, es aquí. O sea que el ser buena gente no es suficiente. Es el nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Dejar que la savia de vida que está en Cristo brote en el corazón, en la mente, que se establezca en nuestra conciencia y haya un viraje. Por eso es que la Biblia llama eso conversión. ¿Qué cosa es convertir? Es cambiar de una condición, de una actitud, de un estilo de vida al otro. Por eso Pablo dice en una oportunidad, lo que erais vosotros en otro tiempo. Homicidas, y ustedes eran sinvergüenza, ustedes eran borrachos, adultos, pero eso dejó de ser cuando entró Cristo. Nuestra naturaleza humana ala para allí, pero como ya tenemos a Cristo, entonces Cristo ala para allí. Entonces esa lucha la puede tener solo un cristiano, uno que ha nacido bueno.
El que no nació de bueno, da la apariencia de bueno, pero sigue viviendo con lo otro. ¿Entendemos la idea? Entonces, hermano, el enfoque evolutivista muestra un reino en el que en la historia, como teatro de la acción divina, en el que se desarrollan los propósitos de Dios en el hombre, tanto en lo individual como en la colectividad. Ellos dicen, los eventos se modificarán progresivamente, alzando niveles y modelos más justos y vivificantes en los que en cada etapa los eventos más significativos y positivos son aportados por Dios. Para ellos ese es el reino de Dios, esos son los liberales. Ustedes recuerdan un sacerdote católico que fue a Cuba y le hizo una entrevista, fíjense, ¿se acuerdan? Fray Pedro. Él era proclamador de la teología de la liberación. O sea que la teología de la liberación enseña esencialmente, para no extendernos, de que si usted crea un ambiente bueno, salud, buena economía, crea un ambiente idóneo, entonces el hombre va a encontrar a Dios y el hombre va a ser un hombre nuevo. O sea que ellos sustraen a Cristo, porque quien único puede hacer a un hombre nuevo se llama Jesucristo. Entonces, esa modificación de la doctrina, y son teólogos, o sea que ahí donde está el espíritu del anticristo, levantando anticristo dentro de las congregaciones inclusive. Y bueno, hubo un movimiento grande con respecto a eso. Hasta el hombre escribió un libro que decía, ¿cómo se llamaba el libro que escribió? Que decía Fidel y la religión. Hubo un movimiento que la gente dijo, ahora sí va a haber, ahora sí esto va a ser aquí el cielo y la tierra. Sí. Simplemente fue diferente a como ellos presentaron. O sea que el enfoque evolutivista sustituye la obra que Dios hace en el corazón del hombre por lo que el hombre es capaz de hacer en lo individual y lo colectivo, y progresando, y ese progreso va haciendo posible que se vaya estableciendo el reino de Dios, y así es una manera diferente de proclamar el globalismo. O sea, los términos modernos que se están manejando y que se están presentando en el mundo es una forma distorsionada de lo que la Biblia presenta como la única alternativa para que el hombre no solo encuentre a Dios, sino disfrute del beneficio de haber encontrado a Dios. Amén. O sea que eso es muy importante que nosotros lo podamos entender en esta mañana. Es decir, que los modernistas o liberales han sustituido el concepto reino de Dios bíblico por una nueva modalidad. Gracias a Dios eso no ha tenido. Usted sabe que todas esas personas, el socialismo, el comunismo, el liberalismo, todos esos ismos tienen por unción de Satanás la capacidad de reinventarse. Reinventarse quiere decir cambian los términos, pero la esencia del mensaje es la misma. Tenemos que estar alertas, porque son términos que parecen muy buenos, como se llama ayuda social, ocuparse de los pobres, ocuparse de los pobres, los ricos tienen que ir. O sea que presentan una serie de ideas que tú dices, esto es que de verdad que yo el reino de Dios aquí. Y simplemente es que los que están proclamando eso se están valiendo de los pobres para hacerse más ricos ellos todavía. O sea que cada nueva definición produce nuevo tipo de élite, y ese nuevo tipo de élite va escalando para que al final el sistema anticristo pueda lograr o intentar lograr lo contrario a lo que el sistema cristiano, por la gracia de Dios, puede lograr en el corazón de los hombres. Eso no tiene sustituto. Entonces, los modernistas, ellos buscan adaptar la fe y la razón a los cambios y avances de la ciencia y el pensamiento moderno. Quiere decir que el reino de Dios se va estableciendo a través de los nuevos descubrimientos, a través de los nuevos pensamientos sobre las realidades que se viven bajo las nuevas circunstancias. Entonces ahí es donde se van comenzando a mirar los nuevos destellos y el establecimiento del reino de Dios. Parece que estamos hablando del enfoque evolutivista, quiere decir que es un enfoque que va evolucionando, ¿cómo se llama? Bueno, como la teoría de la evolución, para entenderlo, o sea, de lo simple a lo complejo, hay una mezcla de tantas cosas ahí que van
frontalmente contra la esencia misma de lo que es el cristianismo. O sea que debemos observar con mucha claridad. Y por eso leímos este pasaje que el apóstol Pablo está hablando acerca de los postreros días y los define como días o tiempos, ¿qué cosa? Peligrosos. Dice, vendrán tiempos peligrosos. O sea, los tiempos que estamos viviendo hoy, ¿son tiempos peligrosos o no? Es una manera alarmista de ver la realidad de hoy. Pero eran tiempos peligrosos ¿desde cuándo? Desde el momento en el que surge el cristianismo. Porque habrá habido un tiempo menos peligroso que cuando los cristianos primitivos fueron llevados al circo romano, donde las madres le arrancaban de las manos a sus hijos y eran devorados por los leones. ¿Habrá algo menos trascendente que eso? Cuando los cristianos, que el único pecado y el único delito que tenían era no reconocer al César, sino solo reconocer a Cristo como Rey. Acuérdense que al principio definimos que los judíos condenan a Cristo, ¿por qué? Porque se hizo ¿qué? Dios. Y los romanos crucificaron a Cristo porque decía ser ¿quién? Rey. Así que el gran conflicto fue ese al principio del cristianismo. Los judíos dijeron, aquí no hay más Dios, y los romanos dijeron, aquí no hay más rey que César. Hasta los judíos traicioneramente dijeron, él dice ser rey. No tenían ya era Satanás en la boca de ellos. Claro, se cumplió la palabra. Y tanto judíos como romanos encontraron en Cristo el camino para llegar al verdadero Dios. Porque no podemos llegar a Dios si no es a través del verdadero Dios que es Cristo. Amén. Amén. O sea, si Cristo no es Dios, tú no puedes llegar a Dios. Porque el único vínculo entre Dios y los hombres es Dios hecho hombre. Amén. Eso es una verdad extraordinaria que la disfrutamos. Porque esa que cosa entonces es el reino de Dios. El reino de Dios es el conjunto de aquellos que vieron en Jesús a Dios, que vieron en Jesús al Rey, que es el único que tiene la potestad para sacarte del reino de las tinieblas, de la potestad del pecado, y llevarte por su autoridad ¿a dónde? Al reino de quién? De su amado Hijo. El concepto evolutivista pisotea esas verdades. El reino de Dios es la evolución de lo malo hacia lo mejor, de lo mejor hacia lo bueno, de lo bueno hacia lo bueno. O sea que en el proceso histórico el individuo va siendo mejor porque las condiciones que tú lo creaste son mejores. Mira qué cosa tan tonta, que yo le voy a crear las condiciones al hombre para que a través de esas buenas condiciones que el hombre va a tener, va a ser mejor el hombre. Vamos a justificar la guerra porque la guerra va a quitar un sistema opresor para poner un sistema justo. Imagínense ustedes qué engaño. Porque el corazón del hombre es el que está entenebrecido. No importa los ideales que sustente, si el corazón no es lavado por la sangre de Jesucristo, ese individuo no va a establecer nada bueno en el mundo en relación o comparativamente con el reino de Dios. Entonces, muy importante es que nosotros entendamos esta realidad. Es decir, que el enfoque evolucionista es lo contrario a lo que presenta el Evangelio original. Es decir, los modernistas se adaptan a lo moderno. Y esto es un sistema de ideología, de teología, que fue muy prolífero a partir del siglo XVII hasta el siglo XX. Y nosotros, los que ya tenemos ciertos años, pudimos ver su último intento de florecimiento. Ya eso ha ido quedando demostrado en la historia que no funciona así. Entonces, para redondear la idea, ustedes están entendiendo el punto, para redondear la idea, debemos entender que la historia misma es la que contradice ese ideal y esa utopía. El mismo Marx, que fue el que quiso establecer un cristianismo sin Cristo. Marx era conocedor del Evangelio, él era hijo de un pastor, él era judío de base. Los judíos son los más anticristos que ha habido en el tiempo. Que debía ser lo contrario, pero los judíos
no solo crucificaron o indujeron a los romanos a que crucificaran, porque los judíos no tenían potestad legal para crucificar a Cristo. Pero ¿qué hicieron? Le dijeron: Pilato, crucifica lo que él es enemigo de César, y nosotros tenemos un solo rey que es César. Por eso el César, y por eso los que están detrás del César, que son los demonios, los han tenido a ellos como están hasta el día de hoy, y hasta el día en que ellos no digan: espérate, que el verdadero rey era Cristo. Usted sabe, en un genuino judío, lo que ocurrirá en su mente y su corazón cuando ellos asuman el error que cometieron. Dice que será vida entre los muertos. Dios levantará esa nación de una manera poderosa, pero no lo hará hasta que no reconozcan que Jesús, a quien ellos crucificaron, es el Mesías. Entonces, hermanos, la historia misma, como decimos, contradice este concepto evolucionista. Es una enseñanza contraria a la enseñanza que dio Jesús y a la enseñanza que dieron los apóstoles, ¿verdad? Dice Pablo que el hombre en los postreros días, acuérdense que el término los postreros días es sinónimo al postrer siglo, al tiempo del fin. Es decir, que el tiempo del fin, dice la Biblia, que es desde la primera venida de Jesucristo, estamos de acuerdo en eso, ¿verdad?, hasta su segunda venida. Ese es el tiempo del fin. En el tiempo del fin ocurre, y lo repetiremos, ocurre el ministerio del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? El Rey, que dejando su trono de gloria se convierte en un Cordero. Como Cordero fue llevado al matadero, y como fue llevado al matadero, ¿qué es lo que le hacían a una oveja en el matadero? Le cortaban el cuello y derramaban su sangre. Así le pasó a Cristo, Y ese Cordero, cuando fue llevado al matadero, murió. Su sacrificio fue suficiente para salvar al mundo entero, aunque no todo el mundo lo quiera. No deja de ser suficiente la sangre de Cristo, aunque la persona, yo no sé cómo hay quienes pueden entender que Cristo murió por unos, sí, y por los que él sabía que no iban a aceptar, no murió por ellos. Eso es pensar maliciosamente de Dios. Porque como decimos siempre, una sola gota de la sangre de Cristo es suficiente para salvar desde Adán hasta el último que va a nacer. Y él no se quedó ni con una sola gota de sangre en su cuerpo. Ahora, que tú la rechaces no significa que por ti él no murió. Él es su mente superior a tu estrechez a la hora de entender ese pasaje. Su gracia es infinita. Todo lo que en él está es infinito. ¿Cómo tú vas a limitar su sacrificio? A solo los que se iban a hacer, a solo los que iban a ser salvos. No puedo entender, no sé cómo ellos pueden procesar eso en su mente. Ahora dice Pablo aquí, porque habrá hombres, y define que hay como 18 tipos de hombres, y al final dice: a estos evita. A estos evita significa que todos estos conceptos que son evolutivistas hay que evitarlos. No podemos permitir que esas doctrinas, que esos pensamientos, que esa manera en la que muchos teólogos, no estamos hablando del mundo, estamos hablando de los que anuncian el Evangelio que no es el bíblico, como Pablo le dijo a los Gálatas, ¿no? Dice: ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os embrujó? ¿Quién les enseñó a ustedes que hay otro evangelio? Ustedes se han caído de la gracia, así mismo les digo. Ustedes han perdido el camino. Ustedes se desviaron de la verdad. Dice también que hay otra palabra, que es la palabra que se extraviaron de la verdad. El que se extravía. ¿Qué quiere decir que se extravió? Que andaba en el camino. Andaba en el camino y se salió del camino. Tú te sales del camino, no encuentras. Tú vas para Nueva York, a una dirección. Tú llevas el GPS y tú apagas el GPS y para dónde tú vas. Para cualquier lugar menos para el que el GPS te estaba diciendo. El GPS es Jesucristo, es su palabra. Y hay que mantenerse ahí todo el tiempo. Así que, hermanos, lean en su casa el capítulo 3 de 2 Timoteo del apóstol Pablo y usted va a ver lo impresionante de esa generación que estamos viviendo nosotros, y será peor, y habrán entramados más complejos,
y habrá conceptualizaciones más complejas, más profundas, habrá más ingredientes demoníacos, habrá sutilidades que la mente no es capaz de reflexionar en ella, ni siquiera de comprenderla. Entonces, vamos a la palabra, ¿verdad? Vamos a la palabra, que ella nos generará la luz que necesitamos para entender lo que en nuestra experiencia individual necesitamos para tener la fe, para tener la confianza de que estamos en el reino de Dios. El reino de Dios no evoluciona, no es evolutivista. No hay un escenario en el que Dios no esté que produzca una familia que sea como la cristiana. Así que el Evangelio es permanente como es el Señor. Que Dios le bendiga, es el deseo de nuestro corazón, y seamos capaces de comprender cuando alguien predica, cuando alguien cree que a través de lo que en el mundo se puede lograr, que va a ser mejor, entonces se puede establecer el reino de Dios. Eso fundamentalmente los sacerdotes católicos han tenido esa enseñanza. ¿Cuál es el resultado de esa filosofía? Todos los adversos siguen siendo delincuentes, siguen estableciendo métodos y estrategias cada vez más complejos, más que la gente se le revisa, no lo pueden entender, la gente no puede entender. Sin embargo, venimos aquí a la palabra de Dios y está tan clarito, y lo podemos ver con tanta nitidez que nos asombra. Así que dice, tendrán apariencia de la piedad, le da el toque, que eso ocurre dentro de las filas de la cristiandad. Por eso, nosotros siempre decimos que la iglesia no es la congregación, sino la iglesia es los nuevos nacidos dentro de la congregación. ¿Cuántos nuevos nacidos de aquí en esta mañana? Asegurémonos, no dudemos de que Cristo está en nuestro corazón, de que Él reina en nuestra mente, de que Él reina en nuestra vida, que Él ordena nuestros pasos, en nuestras caídas, en nuestros levantarnos, pero Él es el que nos ayuda. Él no impide que caigamos, pero Él lo que hace es levantarnos cuando caemos. ¿Cuántos decimos amén? Así que vivamos con la ayuda y el auxilio de ese Dios, frente a todo tipo de reto y adversidad. Él sigue siendo el Rey. Yo los reto a ustedes en esta mañana. Díganme si Cristo fue una vez perdió una pelea. Aleluya. Así que si Él venció, nosotros también. Que Dios le bendiga desde nuestro corazón esta mañana.